Muy buenas, estamos aquí con Loscu, una persona que está aportando mucho en la comunidad de Bitcoin, así que vamos a saber quién es él. Loscu, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Vic. Gracias por la invitación, por la presentación. Buenas a todo el mundo. Me llamo Loscu, o en redes Lightning Loscu, pero bueno, me podéis llamar Loscu. Y nada, muy emocionado de compartir mi experiencia en el mundo Bitcoin, en comunidades Bitcoin de aquí España. Y nada, empezamos con la entrevista. Vale, a ver, como siempre empezamos aquí es, ¿cómo empezaste en el mundo de Bitcoin? ¿Cómo descubriste Bitcoin o Bitcoin te descubrió a ti? ¿Cómo empezó todo? Pues mira, no te voy a decir el año exacto, pero bueno, básicamente empecé en Bitcoin con inversiones raras, básicamente una estafa, una empresa de estas de pirámide, de estafa y tal, ¿no? De que, sí, mira, compra Bitcoin, lo mandas aquí, hacemos trading, te damos un 1% diario, invita a amigos, bueno, típica estafa así, que cuando eres joven, inexperto y no conoces, no entiendes Bitcoin, pues puedes caer, ¿no? Y nada, pues justamente descubrí Bitcoin por esta empresa que me contactó lo típico de un familiar lejano que además es de otro país, que tenía esta empresa que estaba haciendo pasta y yo, bueno, como alguien joven, sí, y pues entré en esa empresa. Y ahí, claro, para invertir en la empresa tenías que comprar Bitcoin. Así que ahí es cuando descubrí el activo. Y ya lo conocía, lo típico que lo había escuchado pues en noticias, algún amigo friki, ¿no? Digamos que yo pensaba que era como algo así para frikis. Y nada, pues mi primera compra de Bitcoin fue para esa empresa, ¿no? Para esa estafa. Que bueno, hubiera preferido quedarme con ese Bitcoin y ya está, pero como suele pasar, lo envié, gané algo, de hecho saqué lo que invertí en euros, pero después me metí más y nada, y lo perdí todo básicamente. Pero bueno, fue una lección cara, pero también lo entendí de verdad, ¿no? No caer más en estas estafas, en este mundillo, bueno, que en el mundo cripto hay muchas estafas, ¿no? Y nada, con el tiempo, después de esta empresa, ya cuando cerró, seguía yo como en cripto y cada vez más transicionando hacia solo Bitcoin, ¿no? Porque entendía, bueno, cada vez leía más, veía más vídeos. A mí también me ayudó mucho en este camino mi amigo Kenobi, que también es mi socio y fundador del Barcelona Bitcoin Hub, que te lo cuento ya más tarde cómo surgió. Y nada, ya con el tiempo, pues eso, estafa, cripto y ahora Bitcoin, que es donde estoy, bueno, cómodo, ¿no? Donde entiendo el valor y comparto la filosofía. Y desde hace, pues, un año casi, ya pues me dedico, digamos, casi que full time a esto, ¿no? Con varios proyectos, varias empresas. Y nada, muy contento de haber entendido Bitcoin y muy emocionado, ¿no? De estar en este mundillo. Vale, me parece increíble porque menuda entrada tuviste. O sea, entras en Bitcoin y te comes una estafa, pero como tú, la ha pasado a un montón de personas que he hablado. Y la verdad que bueno, es de admirar que todo así, sigas para adelante y bueno, hayas llegado hasta donde ahora nos vas a contar. Y luego la segunda pregunta es, me has dicho algo sobre el Barcelona Bitcoin Hub. Coméntanos un poquito sobre esto. Pues mira, te cuento un poco justo paralelamente, ¿no? A que yo pues fui dejando cripto, exchanges, Binance y tal, y me fui metiendo más a Bitcoin, pues con autocustodia, no sin raíz, etcétera. Tenía, como te he comentado, mi amigo Kenobi, que él ya estaba viviendo, trabajando para una empresa, una minera y tal. Entonces yo estaba en mi otro trabajo, en un trabajo fiat normal, básico, digamos, y yo estaba bastante, pues, poco contento, ¿no? Y dije, guau, me encantaría meterme en algo de Bitcoin, pero no sé cómo empezar. Es decir, cómo puedo generar un ingreso, ni que sea mínimo, ¿no? Pero que sea relacionado con este mundillo. Entonces, justamente a Kenobi y a Jordi también, que luego entrevistaste, Jordi Young, el de Noster, un buen amigo también, le surgió la oportunidad de entrar al Barcelona Finance Hub, ¿vale? Que el Barcelona Finance Hub es un proyecto
Es una concesión de la Generalitat a Ático, que Ático es una empresa que tiene coworkings por todo el mundo. Bueno, y en Barcelona tienen como 7, 8 creo. Y como que crearon en el antiguo edificio de la Bolsa de Barcelona, ahí en Paseo de Gracia, crearon como el Barcelona Finance Hub, ¿no? Como un hub de emprendimiento, de innovación, de empresas en Cataluña. Y justamente esta gente, el Barcelona Finance Hub, que lo lleva Núria Manils, que también un saludo le mando desde aquí, quería como un poco diversificar, porque tienen ahí como una sala donde se hacen, bueno, exposiciones, presentaciones, ponencias, con un escenario, un proyector, todo bien así bonito, con buenas vistas, porque está en la última planta, o sea, imagínate en Paseo No, no, de increíble. Gracia, en la última planta, está muy guapo. Y nada, ella buscaba pues un poco dinamizar y diversificar el Barcelona Finance Hub. Y pues ella como conocía a Jordi y Jordi a Kenobi y Kenobi a mí, pues al final surgió de crear una rama, digamos, de este Finance Hub sobre Bitcoin. Qué ¿Vale? Y nosotros bueno. como Bitcoiners, también como ser un poco el caballo de Troya dentro del mundo fintech, ¿no? Que está muy de moda y todo eso, pues meter Bitcoin ahí. Y de ahí pues surgió el Barcelona Finance Hub, que básicamente hacemos meetups mensuales, llevamos desde febrero de este año, de 2025. Y nada, nos centramos un poco en el mundo Bitcoin, pero como te he comentado, como caballo de Troya. Es decir, no nos centramos en temas ya muy avanzados o muy que pueden asustar a la gente nueva. Que yo, por ejemplo, conozco Barcelona Bitcoin Only, el BBO, que es un meetup, de verdad, muy bueno, pero es muy técnico y muy avanzado. Entonces, para alguien nuevo en el mundillo, Claro, se pierde la ahí primera clase. se puede asustar y en parte me pasó también a mí, porque mi amigo Kenobi decía, oye, Loscu, vente al BBO que hacen un meetup de tal. Y yo llevaba poco tiempo en Bitcoin o casi nada, y voy ahí y me encuentro con gente ya muy avanzada, que lleva años, gente pues con máscaras mismos, o sea, no así, pero como muy, como que si no estás en este mundillo en tu día a día o no lo vives tanto, es que asusta. Entonces hay una barrera de entrada bastante grande hacia Bitcoin, al menos en Barcelona, y creo que en general en España también suele pasar. Y, y dije, Buah, pues tenemos ahora como el motivo, ¿no? Con el Barcelona Finance Hub, hacer el Bitcoin Hub para un público más, no quiero decir novato, pero que no conoce tanto Bitcoin. Y nada, meter un poco ahí nuestra pues, filosofía, nuestros valores en el mundo más mainstream, digamos, ¿no? Con meetups de un nivel pues, un poco más para todo el público, ¿no? Un poco más general. No, no, increíble. De hecho, este canal es lo mismo, es para gente, como dices tú, gente más que está iniciando, que cuando escuche según qué palabra no se asuste. Así que me parece increíble, Loscu, lo que habéis conseguido, lo que has conseguido. Brutal. O sea, yo admiro a toda esa gente que aporta su granito de arena sin pedir barbaridad. No, oye, ¿a eso cómo va? Por ejemplo, lo hacéis publicaciones en Twitter, lo anunciáis en redes sociales y coméntanos un poquito más o menos, pues, qué temas tocáis, cuáles son las Pues preguntas mira, que más te hacen. Pues mira, sí, un poco cómo funciona. Sé que nos llamamos Bitcoin Hub, pero de momento somos solo Meetup Bitcoin, aunque van surgiendo pues amistades, proyectos, relaciones. Y un poco cómo va es eso. Reservamos la sala, más o menos pues eso, un meetup al mes. Los ponentes, ¿no? Las presentaciones, pues hemos hecho temas muy básicos como introducción económica a Bitcoin, que esto lo hice yo, porque también, bueno, estudié economía, así que vengo como de esa rama, digamos, no vengo de la tecnología, pero sino más bien de la economía. Y la diferencia entre Bitcoin y cripto, así a nivel muy introductorio, introducción a la minería de Bitcoin, hemos hablado de Nostr también con Jordi Young. em, Hemos tenido hace poco, hemos traído el meetup más visto y con más asistentes, ha sido con Andrés Caramés, que es un divulgador, filósofo, sociólogo, bueno, que del pensamiento de la libertad en general, digamos, no tan centrada en el anarcocapitalismo, sino más bien de una manera como
interna, como filosófica, digamos. Y nada, lo invitamos en el anterior meetup, el de noviembre, hace un par de semanas, y fue muy bien. Nada, también él nos trajo nueva gente que tiene los mismos valores que los bitcoiners, pero que no vienen de Bitcoin. Entonces, pues, como que se crean relaciones, se crean lazos, la verdad, muy potentes, muy también como, hostia, qué guay que existe gente que piensa igual que tú, pero que no viene del Bitcoin como tú, ¿no? Entonces esto pues es muy potente. Y nada, hemos anunciado, por ejemplo, el meetup de diciembre, que vamos a ver el documental de Dirty Coin, ¿vale? Que es sobre la minería de Bitcoin, sobre si es sostenible y Qué tal. bueno. Y nada, vamos haciendo pues quedadas, ¿no? Meetups. Tenemos un grupo de Telegram donde vamos hablando, la gente pregunta, oye chicos, ¿alguien sabe en Bitcoin la mejor wallet de ahora? Pues alguien le responde, ¿no? O alguien sabe quién se dedica a fiscalidad en Bitcoin en Barcelona, por ejemplo, pues se le manda el contacto, ¿no? Un poco haciendo como comunidad de Bitcoin y para un nivel más, eso, más de principiante o más como generalista. Al contrario que en BBO, que es mucho más técnico y más avanzado y sofisticado, que esto puede asustar a la gente, pues en BBH hacemos esto. Bueno, pues está muy bien, la verdad. Los Q, am, vamos a hacer la pregunta que ahora mucha gente se está haciendo y es, Bitcoin en la actualidad, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves Bitcoin en la actualidad? Porque mucha gente está entrando y la manera más sencilla de comprar Bitcoin es Binance o es un exchange. Pero claro, es un exchange y ya estamos hablando que es con KIC. A ver, más o menos, ¿cómo ves tú el ambiente en esas conferencias, bueno, esas charlas que hacéis? ¿Encuentras Mm. mucha gente que compran con KIC? La verdad, no. O sea, a nivel personal, a nivel de persona física, la verdad que proporcionalmente a hace pues 5 años, eh, más o menos donde podría haber empezado yo, eh, proporcionalmente la gente nueva sí que ya al haber más información, al haber más meetups, ¿no? O más canales como el tuyo, ¿no? Más gente que te enseña desde una perspectiva, digamos, campechana, como de la calle, digamos, ¿no? Que no somos grandes empresas ni instituciones, explicar los valores y enfocar bien el camino este hacia Bitcoin, ¿no? Así que yo creo que la gente nueva proporcionalmente sí que entiende más y lo hace mejor. O sea, yo conozco mucha gente que su primera compra ha sido sin KIC directamente. En cambio, yo cuando empecé, como no tenía tanta información o no sabía que esto existía, o igual sí que lo sabía, pero no entendía el beneficio, ¿no? O al revés, no entendía los riesgos que conlleva comprar Bitcoin sin KIC, ¿no? Yo, pues el primer año o dos, estuve tranquilamente con mi Binance, con mi Kraken, con Coinbase y esas vainas, que no recomiendo. Eh, y ahora mismo creo que la gente nueva que está entrando sí que ya empieza como, bueno, es como cualquier cosa en general en el mundo, ¿no? A la que ya hay un nivel alto, como que ya cuando empiezan los nuevos avanzan mucho más rápido que cuando no había nada, que cuando el camino estaba por asfaltar aún, ¿no? Eso a nivel de persona física del mundo común. Que después, obviamente, los últimos 2 años hemos visto en Bitcoin un gran shift, ¿no? Un gran movimiento hacia instituciones, ¿no? Gracias a la entrada de los ETFs, todo esto de las tesoreras. Entonces, como que Bitcoin la adopta más gente, pero es más a nivel institucional. Y en cambio sí que veo que a nivel de persona del día a día de la calle, sí que lo veo más lineal, ¿no? Que no es exponencial. Yo creo que sería como el siguiente objetivo nuestro, ¿no? De ti, de nuestros meetups, de los otros meetups de BO, de la gente famosilla en YouTube, ¿no? De intentar, pues eso, abarcar más gente nueva, explicarles lo que es Bitcoin, obviamente sin venderles nada, simplemente pues contar, mira, hago esto, existe esto, te puede ayudar en esto, hay estos riesgos, estos beneficios. Y por eso creo que romper un poco esa barrera de entrada, que eso es nuestra filosofía en el BBH, creo que va muy bien. ¿Sabes? Porque ya hay gente que lleva en Bitcoin pues 8 años, obviamente él no va a volver, o ella, a hacer un meetup o a hablar
como cuando estaba empezando. Porque ya ha Claro, avanzado tanto, está tanto centrado con los suyos, ellos ya van avanzando, ¿no? En su propio camino. exacto, con Tiene su para crecer en la comunidad. masa. Entonces, el que entra Claro, ahí, a mí me pasaba muchas veces, veía Lunaticoin, según qué temas sí, tocaban, le digo, pues ya me he perdido, ya me he sí, perdido. sí. Sí, sí, yo igual, yo igual. Has tocado el tema Sí. de las tesoreras con lo que está pasando con MicroStrategy, o sea, si quieres dar tu punto de vista, ¿cómo crees que acabará todo esto de las tesoreras? Mm. Pues mira, justamente es un tema que me toca bastante de cerca, ya que por ejemplo en el BBH, en nuestro meetup, en el Bitcoin Hub, hemos tenido dos veces, de hecho ya, porque se pidió mucho, a una persona que se llama Manuel Machado, que es un consultor independiente de Bitcoin en la empresa, a nivel institucional, y él, pues bueno, tenemos dos vídeos muy buenos suyos en el canal nuestro, de él hablando sobre justamente las tesoreras, sobre MicroStrategy, o bueno, ahora se llama Strategy, ¿no? Un poco viendo qué podría pasar, cómo va esto. Y encima yo también he trabajado, bueno, conozco los de Banadi, que es la tesorera esta española, así que también toco por ahí, digamos. Y nada, si te refieres más a si va a petar o quebrar o no, yo sinceramente lo dudo mucho. No pondría la mano en el fuego, pero sí que me decanto más para que salga bien que para que salga mal. Digo en general como esta estrategia o esta industria. Obviamente habrá empresas que van a quebrar o que ya han Exacto. quebrado, pero dudo mucho que Strategy, ya como está tan metida en el mundo institucional de Estados Unidos, ya hay tantos como ETFs en general que no van a dejar caer el precio tanto, o no, no me lo quiero imaginar, o sea, no dudo mucho que ya veamos unos drops en el precio del 80%. Estamos bajos ahora, igual podrá bajar pues un 20% más, pero dudo mucho que ahora mismo baje por decirte un precio de los $50.000, por ejemplo, ¿sabes? Que es justamente por donde se liquidaría todo lo de strategy y tal. Así que yo eso lo veo como como una estrategia ganadora, pero que hay que ir con coherencia y que no todo el mundo se puede meter a esto. Ello. Esto es un poco lo que está pasando, bueno, lo que ha pasado a principios de este año, que cualquier empresa decía, vale, ya que a Michael Saylor le ha ido bien, voy a hacer lo mismo. Pues que cambia mucho el país, es decir, no tienes los mismos instrumentos, las mismas ventajas fiscales o el mismo capital accesible en Estados Unidos que en Japón, que en España, que en Finlandia, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que Strategy no va a caer, de la industria muchas sí, pero que a la larga va a ir bien, de media. Vale, perfecto. Y la última pregunta, ¿qué visión tiene el OSCU en 5 o 10 años sobre Bitcoin? ¿Cómo lo ves? ¿Qué Mm, crees que función tendrá de más? Yo, por ejemplo, para decirte un ejemplo, pues hace poco hice un vídeo de cómo Bitcoin sería el único dinero interplanetario. O sea, de ir de la Tierra al espacio, del espacio a Marte. O sea, y está. Luego lo pondremos por aquí en el link por si alguien quiere echar un Me gustaría vistazo. verlo, sí. Y, por ejemplo, ¿tú qué visión o cómo ves Bitcoin a 5 o 10 años o más a futuro? ¿Cómo te lo Yo, imaginas? yo, o sea, soy muy realista en este sentido. No soy muy de pensar o filosofar o imaginar. No soy muy de ciencia ficción, digamos. Por ejemplo, esto del espacio ni lo he pensado. La verdad que el vídeo este ya me lo pasarás y me lo miro porque es, Bueno, es interesante. de hecho en 2016, dato rápido, ya se hizo una transacción de la Tierra al espacio. Mm, Claro, es algo increíble. Que puedas mover. sí, es verdad. Muéveme tú 1 kilo de oro en 10 minutos. Ya, Claro, es ya, imposible. ya, ya. Bueno, y se han hecho pues sin internet, ¿no? En no sé qué sitio del Amazonas, a través de un satélite de ondas de radio, o sea, sí. A mí lo que me gusta justamente de Bitcoin es esto, como las diferentes aplicaciones que puedes tener en tu día a día. O sea, lo puedes enfocar como ahorro, lo puedes enfocar como intercambio P2P privado, lo puedes enfocar como método fácil de transportar riqueza, ya sea al espacio, ya sea a China o a Venezuela, ¿no? O a donde sea. También hasta lo puedes enfocar Reserva de valor. o de reserva de valor, sí, como de ahorro, de tal. También
De eso dudo que cueste aún, o sea, que pase pronto, pero también como de, ¿cómo se dice? De estándar, ¿no? Como el gold standard que había antes, el patrón oro, pues el patrón Bitcoin. Yo creo que eso será como lo último que pase, pero los siguientes, por decir algo, 5 años, yo creo que simplemente es un activo que va a estar cada vez más adoptado, al igual que lo ha estado el oro o los inmuebles, ¿no? Pues que en cada cartera de inversión, en cada banco, en cada empresa, habrá una parte en Bitcoin, que esto es lo que estamos viendo hoy en día. Y a nivel retail, a nivel de la persona común de a pie, pues cada vez también se usará más. Es decir, vale, ahora me ponen restricciones en sacar efectivo del banco, ¿no? Que lo están haciendo. Entonces, vale, pues ¿qué puedo hacer para sustituir esto que me falta o que me están quitando, esta libertad que me están quitando? Pues Bitcoin. Entonces creo que será simplemente Bitcoin. Será como un activo más que te permitirá hacer cosas que cada vez nos están permitiendo hacer menos. ¿Sabes? Yo lo Sí, veo un sí. poco por No, ahí. no. Pues ahora, por último, Loscu, quiero que nos digas, y dejaremos igualmente aquí una descripción, tanto tu canal de Twitter, vuestro canal de YouTube y nada, millones de gracias. Esta es la primera charla de muchas que haremos. Hoy ha sido un poco para romper el hielo entre nosotros. Claro, muchos se pensarán, no, estos ya se conocen. No, no, es el primer día que hablamos. Así que, Loscu, fenómeno. Ha sido un placer, tío. Y ojalá más gente como vosotros. Gracias, gracias, Vic. Pues sí, te cuento un poco, bueno, de hecho también tengo más cosas. A mí se me conoce en España como el embajador de Farfish, no sé si lo conoces. Sí, sí, Es una sí. empresa de préstamos colateralizados. Esto igual lo dejamos para otra charla, que puede ir bien también, pues para entender, para dar a entender a la gente que también, como te he comentado antes, ¿no? Que Bitcoin se puede aplicar en esto, ¿no? En tema de préstamos, tema de colateral, tema de hipotecas. Pues creo que Bitcoin por ahí también tiene mucho potencial y me dedico a eso, así que lo dejamos ya para una siguiente charla. Y de lo que hemos hablado hoy, pues tengo mi Twitter privado, bueno, privado, del Bitcoin, digamos, ¿no? Que es Lightning Loscu. Me podéis también encontrar en Telegram, cualquier pregunta pues os la respondo sin problema. Y también en YouTube igual, Lighting Loscu, tengo un canal, no soy muy activo, pero de vez en cuando, pues cuando tengo tiempo y ganas, hago algún vídeo. Y después, nada, del Barcelona Bitcoin Hub, que es lo que más hemos hablado, ¿no? De estos meetups, de la comunidad. Pues buscando BBH o Barcelona Bitcoin Hub, pues nos podéis encontrar tanto en Twitter como en YouTube, comentar al grupo de Telegram. Así que os invito a todos, que seáis de Barcelona o alrededores, a ir pues a este meetup porque os va a encantar. También pues puedes después comparte bebidas, hay unas vistas increíbles. Siempre en nuestros meetups lo estructuramos primero una presentación de lo que somos, ¿no? El Bitcoin Hub y el Finance Hub. Después la ponencia del invitado o el tema que tratamos. Después, pues una sesión de preguntas y respuestas, de debate, de Fishbowl también. No sé si lo conocéis, esta metodología de como que pones en el escenario tres, cuatro sillas y siempre hay una silla libre. Entonces hay gente que va hablando y pues alguien del público, si quiere participar, tiene que ir a esa silla libre y alguien que esté con el micro en las tres, cuatro Hostia, qué sillas, bueno, tío. vuelve al público. Eso como que dinamiza mucho el debate y salen conversaciones muy, muy interesantes. Que todo esto no lo grabamos, así que si lo queréis vivir en primicia, en primera persona, podéis venir al Barcelona Bitcoin Hub. Y siempre acabamos los meetups pues con un networking, unos 45 minutos de que te puedes tomar algo en el mismo hub, hay sofás, o sea, es un sitio increíble. Y nada, pues Lightning Loscu y Barcelona Bitcoin Hub. Lo Así que muchas gracias, Bit. dejaremos todo bien apuntadito en la descripción. Eso. Pues, Loscu, otra vez, muchas gracias. Me ha gustado, me has dado muy buena vibra. Y yo soy el primero en ir de aquí. De los que estamos Perfecto. escuchando, soy el primero en visitaros. Así que nos vemos, ¿vale, Loscu? Un Pues abrazo. muchas gracias, Vic, por todo y que vaya muy bien. Gracias a ti.